Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabiduría de Vida. ¿Alguna vez han sentido que, por más que se esfuerzan, hay una fuerza invisible que los mantiene atrapados en el mismo lugar? Hoy vamos a explorar juntos una idea poderosa: cómo nuestra propia mente, a menudo sin que nos demos cuenta, puede convertirse en nuestra mayor jaula. Acompáñenme en este viaje, porque lo que descubrirán en los próximos minutos podría cambiar su perspectiva para siempre. Les prometo que hay revelaciones esperando, así que quédense hasta el final. Cuenta una antigua leyenda que existe un método muy astuto para atrapar monos. Se toman 2 agujeros en una tabla de madera, lo suficientemente grandes para que un mono pueda meter la mano. Detrás de la tabla se coloca un puñado de cacahuetes. Cuando el mono ve los cacahuetes, introduce su mano para cogerlos. El problema es que, al cerrar el puño para sujetar firmemente los cacahuetes, ya no puede sacar la mano por el agujero. Y así, el mono se queda, aferrado a su premio, mientras es capturado con una facilidad pasmosa. ¡Qué trágico destino para el pobre mono! La causa de su desgracia es valorar tanto esa pequeña recompensa que no puede ver el peligro, cegado por su necesidad inmediata. La situación de las personas en la pobreza a menudo es inquietantemente similar. Sé que sus vidas están muy ocupadas y llenas de responsabilidades. Por eso mismo, las ideas que comparto aquí no siempre son fáciles de asimilar en una sola escucha. Mi consejo es que vean este video hasta el final, y luego, cuando tengan un momento libre, quizá mientras hacen las tareas del hogar, vuelvan a escucharlo. Compártanlo y guárdenlo en una lista de reproducción para tenerlo siempre a mano. Les aseguro que, en tan solo unos meses, su mentalidad experimentará un crecimiento asombroso, alcanzando un nivel completamente nuevo. A las personas en situación de pobreza les falta dinero, eso es una obviedad. Esta carencia les causa un sufrimiento profundo, eso también es evidente. Por lo tanto, es natural que necesiten y deseen dinero con todas sus fuerzas. El problema surge cuando la falta de dinero se convierte en un miedo tan paralizante que empiezan a sobrevalorarlo por encima de todo lo demás. Al centrarse obsesivamente en el dinero, es fácil que ignoren otras oportunidades y aspectos valiosos de la vida. Como resultado, lo que ganan es muy poco en comparación con todo lo que pierden. El daño espiritual que provoca la carencia suele ser mucho más aterrador que la propia escasez material. Jack London, en su novela Amor a la vida, narra la historia de un hombre perdido. Este desdichado personaje lucha solo en la naturaleza salvaje, hambriento, sediento, agotado, solo y desesperado. Lo acecha un viejo lobo, igual de hambriento y cansado que él, esperando a que caiga para devorarlo. Sin embargo, en un giro del destino, no es el lobo quien se come al hombre, sino el hombre quien se come al lobo. Al final de la novela, el hombre es rescatado y llevado a un barco. Allí, come sin parar y recupera su peso. Pero no se detiene ahí. Pasa los días recogiendo trozos de pan y galletas, escondiéndolos por todos los rincones de su camarote. Aunque el pan se ponga duro y se desmorone, él sigue acumulándolo, día tras día, sin descanso. La capacidad de supervivencia de quienes viven en la pobreza es inmensa, y su voluntad para superar las dificultades es realmente conmovedora. Pero a menudo, el resultado final de todo su esfuerzo podría ser, metafóricamente, solo un montón de pan duro. Quien ha pasado hambre desarrolla una mentalidad de hambre. Cuando agarra un trozo de pan, se niega a soltarlo. Incluso cuando ya está saciado, no puede evitar seguir acumulando por miedo a volver a pasar por aquellos días de escasez. Pero el problema es que, cuando sus manos están llenas de pan, no puede usarlas para agarrar otras cosas. Como resultado, lo máximo que tendrá en sus manos serán unos pocos trozos de pan, y nunca algo de mayor valor. La visión limitada de los pobres a menudo reside en esta mentalidad de escasez. Temen tanto a la pobreza que, paradójicamente, no se atreven a soltar lo poco que tienen para buscar una nueva salida, un horizonte más amplio. Hay una historia que lo ilustra a la perfección. Un día, la esposa de un hombre muy pobre llegó a casa con un huevo. El marido, al verlo, comenzó a soñar en voz alta. Imagínate, si usamos este huevo para incubar un pollo y ese pollo pone más huevos y esos huevos se convierten en más pollos, pronto tendremos un gallinero entero. Podríamos cambiar las gallinas por una oveja. La oveja tendrá corderos y con el rebaño compraremos una vaca.
La vaca tendrá terneros y con el tiempo venderemos las vacas para comprar tierras, construir una gran casa y entonces hasta podré tomar una esposa más joven. La esposa, que al principio escuchaba fascinada, de repente volvió en sí y, enfurecida, estrelló el huevo contra el suelo, haciendo añicos el sueño de su marido. Esta es una fábula clásica sobre la mentalidad de la pobreza. Ese hombre probablemente se lamentará toda su vida por haber revelado sus pensamientos, provocando la destrucción de su valioso capital inicial. Pero es que no pudo evitarlo. Hace años, Martin Luther King conmovió al mundo con su frase «Tengo un sueño». Los pobres también son personas. Todos los anhelos de los ricos, los pobres también los tienen. Comer bien, vestir bien, tener una pareja atractiva. Son necesidades humanas básicas. ¿Por qué no podría él soñar con tener una vida de lujos? El problema es que el huevo ni siquiera había empezado a ser incubado. De hecho, aún estaba en las manos de su esposa, y él ya construía castillos en el aire. ¿Era apropiado tener sueños tan grandiosos con una base tan frágil? Es algo que merece una profunda reflexión. No se puede decir que el futuro de los pobres no tenga luz, pero ellos mismos deben ser conscientes de lo sinuoso que puede ser el camino. En teoría, una vez que se encuentra un modelo para generar ingresos, no es imposible que el capital crezca de forma exponencial. Muchas de las grandes fortunas, como la de Bill Gates, comenzaron con un capital inicial que no era más que el equivalente a un huevo. Sin embargo, existen innumerables personas pobres en el mundo, innumerables huevos, pero solo hay un Bill Gates. ¿Serás tú el próximo? Es difícil saberlo. Cuanto menor es el capital, mayor es el riesgo. Cuando en tus manos solo tienes un huevo, el más mínimo toque puede hacer que lo pierdas todo. Esta es precisamente la debilidad de la gente con menos recursos. Su punto de partida es demasiado bajo. Incluso si te subes al tren más rápido que puedas imaginar, el crecimiento de tu capital es como hacer rodar una bola de nieve. Cuando la bola de nieve es pequeña, por más que la empujes con todas tus fuerzas, tu crecimiento parece insignificante en comparación con las bolas de nieve gigantes. La base es demasiado pequeña, el crecimiento es limitado. Ambos crecen rodando, pero si uno duplica su tamaño y el otro también, el resultado es abismalmente diferente. Y lo que es peor, cuando el clima cambie, lo primero que se derretirá, sin duda alguna, serás tú. ¿Podrá tu bola de nieve llegar a ser grande alguna vez? Esa es una pregunta desgarradora. Los pobres suelen empezar con negocios pequeños, y querer convertir un negocio pequeño en uno grande es como intentar transformar un huevo en una manada de bueyes. Hay demasiados factores, demasiados pasos intermedios. Si no has vivido todo el proceso, no puedes entender el temperamento de la riqueza, no puedes convertirte en un verdadero rico. Incluso si de repente obtuvieras una gran fortuna, no sabrías cómo gastarla sabiamente. Muchas veces, la riqueza también es una forma de presión. Los buzos profesionales lo saben muy bien. Si se sumergen imprudentemente en las profundidades del mar, es muy probable que sufran una descompresión fatal. Y esto, créeme, no es una amenaza vacía. En la mayoría de las culturas, los pobres ocupan una posición de desventaja. En muchos países, la disposición de los asientos en una comida, una reunión o incluso en el estudio sigue reglas muy definidas. La persona de mayor estatus se sienta en la cabecera, con la espalda protegida por la pared y de cara a la puerta principal. Esta posición le permite tener una vista panorámica, sin preocuparse por lo que sucede a sus espaldas, controlando fácilmente la situación general, como la posición de un general en su ejército. Por el contrario, la persona de menor estatus se ve obligada a sentarse en el extremo opuesto, una posición de total desventaja. No puede controlar la situación. Cuando se sirve la comida, incluso debe tener cuidado de esquivarla para que no le caiga encima. Los pobres se encuentran en una situación similar, siempre en desventaja. Cuando el peligro llega, son los primeros en sufrir las consecuencias. Cuando hay beneficios, son los últimos en recibirlos. Esto es algo casi inevitable. Todos quieren sentarse en la cabecera, pero no todos pueden. Si alguien, sin considerar su situación real, insiste en ocupar ese lugar, aunque no lo echen, terminará haciendo que todos se sientan incómodos. La posición de los pobres los define como los débiles, carecen de las condiciones favorables que tienen los ricos. Por eso, cada vez que la sociedad sufre una convulsión, son ellos los que sufren los daños más graves. Cada vez que llega una oportunidad, incluso aquellas diseñadas específicamente para ellos, solo reciben una parte minúscula.
Si miramos la historia de las revoluciones, aparte de unos pocos que alcanzaron la gloria, la gran mayoría de los pobres, como clase social, terminaron siendo igual de pobres. Para que una persona pobre se enriquezca, para pasar del extremo de la mesa a la cabecera, es muy difícil depender de golpes de suerte. E incluso si lo logran, esa riqueza difícilmente será sostenible. Deben confiar en un esfuerzo prolongado, a través de varias generaciones, como las olas del mar que tamizan la arena. La mayor parte de la arena es arrastrada y solo unas pocas partículas de oro permanecen. Los pobres son los débiles y siempre serán los débiles. En su conjunto, los pobres siempre están en una posición de debilidad, son perpetuamente los desvalidos. Aprovecho para anunciarles nuestro nuevo canal, El Arte de la Fortuna, dedicado exclusivamente a la mentalidad de la riqueza, el desarrollo profesional y la construcción de prosperidad y abundancia. Encontrarán la información del canal en la sección de comentarios. Esperamos contar con su valioso apoyo. En el mercado de valores, los pequeños inversores siempre están con la oreja pegada, esperando seguir los pasos de los grandes inversores. Pero el resultado suele ser que estos los manipulan, convirtiéndolos en presa fácil. Los grandes inversores en la bolsa son, para decirlo claramente, aquellos capaces de mover el mercado, las instituciones, los grandes especuladores o incluso la propia empresa que cotiza. Su objetivo al participar es uno solo: ganar dinero. Entonces, ¿quién pierde el dinero? El mercado de valores no imprime dinero, solo es un lugar donde el dinero cambia de manos. O el dinero fluye de tu bolsillo al de ellos o de su bolsillo al tuyo. Desde hace mucho tiempo circulan rumores sobre el método que utilizan los grandes inversores para ganar dinero, una táctica que consiste en alimentar, atraer y soltar, idéntica a la forma en que un depredador acecha a su presa. En un escenario donde todos quieren enriquecerse, ¿quién es la presa más fácil? La respuesta es dolorosamente obvia. Muchos escriben libros y guías enseñando a los pequeños inversores cómo enfrentarse a los gigantes del mercado, resumiendo todo en dos métodos: el análisis fundamental y el análisis técnico. Sin embargo, seamos realistas. Para un trabajador común, con un capital limitado y un horario de trabajo estricto, ¿de dónde va a sacar el tiempo para estudiar montañas de informes, para predecir los movimientos de los grandes fondos, para librar una batalla mental contra expertos entrenados y tomar decisiones en una fracción de segundo? Intentar bailar con lobos, lo más probable es que acabe siendo la cena. El pequeño inversor y el gran inversor no están, ni de lejos, en la misma categoría. No es simplemente la diferencia entre la fuerza de un brazo y la de una pierna. Sus posiciones, sus capacidades, el entorno y las condiciones en las que operan son mundos aparte. La información a la que ambos tienen acceso es, por definición, asimétrica. Aquello que ellos saben, tú lo ignoras. Aquello que tú llegas a saber, ellos ya lo sabían desde hace mucho tiempo. El gráfico de precios lo revela todo, pero solo cuando ya es tarde. Tú solo puedes intentar adivinar la causa a partir de un resultado que ya se ha materializado. Para cuando entiendes lo que ha pasado, la partida ha terminado y ya no tienes ninguna oportunidad de reaccionar. Y esta dinámica no se limita al mercado de valores. En casi todos los ámbitos, la gente con menos recursos, cuando actúa como inversora, se encuentra en una posición de debilidad. Esa asimetría de información te impide evaluar correctamente los riesgos, dejándote en un estado constante de vulnerabilidad, expuesto a ser explotado. Tu propia capacidad limitada hace imposible competir contra esos depredadores profesionales que mueven fortunas inmensas. Ellos son un colectivo que vive de esto. Si gente como tú no perdiera su dinero, ellos simplemente no tendrían razón para existir. El débil en la bolsa es el pequeño inversor. El débil en la sociedad es el pobre. La gente pobre es un blanco fácil, en parte por su visión limitada, pero también por su posición intrínsecamente vulnerable. El débil en la bolsa es el pequeño inversor. El débil en la sociedad es el pobre. La gente pobre es un blanco fácil, en parte por su visión limitada, pero también por su posición intrínsecamente vulnerable. No tienen seguridad. Una persona pobre apenas tiene un cuenco para comer, mientras que una rica posee una montaña de bienes. Se suele pensar que los ricos tienen más que perder, pero la realidad es que la desgracia no discrimina. Incluso a un mendigo que rebusca en la basura y que solo tiene medio trozo de pan en la mano, se lo puede arrebatar alguien con más hambre. La gente pobre tiene poco dinero, pero sus defensas son aún más débiles.
Cada ciudad tiene sus barrios residenciales de lujo, donde viven los magnates. Seguramente no faltan personas envidiosas, pero con esas puertas de hierro macizo, guardias de seguridad patrullando y cámaras de infrarrojos vigilando cada rincón, ¿qué ladrón se atrevería a intentarlo? En las grandes ciudades es raro encontrar a alguien a quien no le hayan robado nunca una bicicleta, pero no se oye tanto sobre el robo de coches. El robo de un coche es un asunto serio, moviliza a mucha gente y a menudo el caso se resuelve. E incluso si no recuperan el vehículo, la pérdida la cubre una compañía de seguros, por lo que el impacto en sus vidas es mínimo. Pero, ¿a quién le importa la pérdida de una bicicleta? Para una persona con pocos recursos, esa bicicleta representa una parte significativa de su patrimonio. Los reyes de la antigüedad, cansados de la vida en palacio, a veces deseaban salir a respirar aire fresco y disfrutar de la libertad de la gente común, así que se disfrazaban de plebeyos en lo que llamaban escapadas de incógnito. La gente pobre, al oír estas historias, se consuela pensando: seremos pobres, pero somos libres, algo que hasta el rey envidia. Pero olvidan que sus propias cadenas son muy reales y concretas. El entorno en el que viven los pobres es infinitamente peor que el de los ricos. Aunque el rey se vista con harapos, sigue siendo el rey. A su lado siempre hay un séquito de guardaespaldas. Detrás le siguen sus sirvientes y sus bolsillos están llenos de dinero. Él sale con una curiosidad inocente a experimentar lo que él llama las penalidades del pueblo. Es como el urbanita de hoy que se va a un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad cargado con su navaja suiza, una brújula y agua mineral para sentir las dificultades de la vida rural. Aunque coma un plato de verduras en la casa de un campesino, solo lo hace para ayudar a su digestión. El sufrimiento del pobre solo lo entiende el pobre. Al vivir durante mucho tiempo en un entorno caótico, desordenado y a menudo violento, los pobres desarrollan su propia filosofía de vida. Generalmente no confían en la ley. La ley está escrita en papel, pero quienes la aplican son de carne y hueso. En teoría, la ley se crea para mantener el orden y proteger a los débiles, pero en la práctica, tanto en su creación como en su aplicación, los ricos siempre salen más beneficiados. En muchos países es común oír noticias de trabajadores inmigrantes que, desesperados por no cobrar su salario, amenazan con saltar desde lo alto de un edificio. Desde un punto de vista legal, es evidente que esta no es la forma de actuar. Pero, como trabajador inmigrante, ¿pueden permitirse contratar a un abogado? Incluso si un abogado de buen corazón les ofreciera ayuda gratuita, ¿pueden permitirse pagar el altísimo precio del tiempo? Para quienes luchan por cada comida, el proceso judicial es una eternidad. Antes de que llegue la sentencia favorable, es posible que ya hayan muerto de hambre. Y además, nada garantiza que al final recuperen su dinero. Las personas con pocos recursos a menudo desconfían de la ley. En sus mentes, el pragmatismo está profundamente arraigado. Para ellos, el fin justifica los medios, solo importa el resultado, sin importar las tácticas utilizadas. Por esta razón, la violencia en los círculos de la pobreza puede ser especialmente aterradora. Tener poco que perder los hace más audaces, y con esa audacia, muchos pensamientos oscuros se convierten en acciones. Los barrios marginales de cada ciudad son, tristemente, los lugares donde el orden social es más caótico, pero es allí donde los pobres deben construir su vida. El hombre muere por el dinero, como el pájaro por el cebo. La riqueza a menudo es la raíz de muchos desastres, pero cuando se acumula hasta cierto punto, irónicamente, proporciona más seguridad. Abre cualquier periódico y mira la sección de sucesos. Verás que la mayoría de las víctimas de asesinatos y robos son personas humildes. La cantidad de dinero robada podría parecer insignificante a los ojos de un rico, pero para alguien más puede significar la vida misma. Esa es la cruda realidad. La gente pobre es vulnerable y su capacidad para protegerse es mucho menor que la de los ricos. Las personas pobres son un blanco fácil para los estafadores. Los timadores callejeros suelen apuntar a los ancianos y a los desfavorecidos. Es difícil imaginar a una persona adinerada cayendo en trampas tan simples como el juego de los 3 cubiletes, el lanzamiento de aros, el cambio de divisas fraudulento o la venta de antigüedades falsas. Las personas caen en estas estafas por la codicia, la desesperación o el miedo que otros saben cómo explotar. Los verdaderamente ricos tienen sus propias fuentes de ingresos estables. No necesitan soñar con dinero caído del cielo.
Además, la mayoría de ellos ha vivido lo suficiente, ha aprendido y ha forjado un ojo crítico y agudo. De lo contrario, ¿cómo habrían acumulado y conservado su fortuna? En los periódicos y en Internet abundan los anuncios que prometen hacerte rico de la noche a la mañana. Te dicen que no necesitas mucho dinero, ni habilidades especiales, ni siquiera salir de casa. ¿Desde cuándo existe algo tan fácil en este mundo? Estas son trampas ingeniosamente diseñadas, y solo aquellos con poca experiencia y un anhelo desesperado de riqueza caen en ellas. El mundo está lleno de gente inteligente. Si existiera una industria de alta rentabilidad y bajo riesgo, no haría falta que nadie la anunciara, todos se lanzarían a ella. Como resultado, ese sector se saturaría rápidamente y los márgenes de beneficio se desplomarían. El capital es como el agua. No importa cuán irregular sea el fondo del río, la superficie siempre tiende a nivelarse. El flujo de la riqueza en la sociedad funciona igual. Al final, la tasa de rendimiento de la inversión en cualquier sector tiende a un promedio. Si un negocio promete grandes ganancias sin competencia, es solo porque el riesgo es tan inmenso que ahuyenta a otros inversores. La idea de ganar mucho dinero sin esfuerzo es una fantasía. El riesgo y la recompensa siempre van de la mano. En realidad, toda estafa tiene sus fisuras. Si investigas lo suficiente, las encontrarás. En todo el plan, siempre hay factores clave que no puedes controlar, y si algo sale mal en esos puntos, el desastre es total. Esa es la parte del cálculo del estafador. Pero los pobres, seducidos por la ilusión de un resultado maravilloso, ignoran por completo esos riesgos. Nunca han navegado por los mercados de capitales, no comprenden que el capital no busca otra cosa que el beneficio. Creen ingenuamente que alguien ha venido amablemente a liberarlos de su situación. En su emoción, olvidan que también están invirtiendo. El dinero que ponen, aunque no sea una suma astronómica, es a menudo el ahorro de toda una vida, casi todo su patrimonio. Si un multimillonario invirtiera todo su patrimonio, es decir, miles de millones, ¿no crees que investigaría, analizaría y crearía un plan perfecto antes de mover un solo euro? Sin embargo, la gente pobre a menudo actúa por impulso, con la cabeza caliente. Para cuando se dan cuenta del engaño, los estafadores ya han desaparecido. ¿Qué pueden hacer, aparte de lamentarse? Acumular un capital inicial ya es increíblemente difícil para ellos. Ser estafado de esta manera una sola vez en la vida puede significar no volver a levantarse jamás. Entonces, como persona con pocos recursos, ¿a qué le temes? Los pobres sienten una gran urgencia, un deseo ardiente de cambiar su situación. Tienen el impulso, pero también un miedo paralizante, porque nunca han tenido el control de su propio destino ni tienen experiencia en el mundo de los negocios. Es como alguien que nunca ha usado un ordenador y teme que con solo presionar una tecla demasiado fuerte se rompa el teclado, o que con solo conectarse a Internet le entre un virus. La realidad no es tan aterradora. Para la persona que teme a los ordenadores, el paso más importante es enchufarlo y encenderlo. Y para la persona pobre que quiere emprender, lo más importante es simplemente empezar. Para hacer cualquier cosa, a menudo sentimos que necesitamos las condiciones perfectas, ¿verdad? Y alcanzar esas condiciones puede costar un esfuerzo enorme y un tiempo que parece interminable. El problema es que, mientras esperamos a que todo sea ideal, el mundo a nuestro alrededor cambia. Las viejas condiciones que buscábamos ya no son relevantes y han surgido nuevos desafíos. El resultado es la parálisis, la inacción. Al final, simplemente dejamos que la vida decida por nosotros, abandonando nuestros propios sueños. Muchas personas pasan su vida entera esperando la llamada gran oportunidad, esperando que las condiciones maduren. Y así, esperan hasta que las canas aparecen y el fuego interior se apaga. Al final, incluso si las condiciones perfectas llegan, es posible que tú ya no tengas el deseo ni la energía para actuar. Pero aquí está la gran verdad. La oportunidad no es algo que se espera, es algo que se crea. Si no actúas, la oportunidad jamás llegará. Así que simplemente empieza, actúa. Mientras avanzas, buscas la oportunidad. Mientras avanzas, creas las condiciones. Mientras avanzas, corriges el rumbo y, mientras avanzas, te perfeccionas a ti mismo. Mientras tu dirección general sea la correcta, verás que incluso aquellas tareas que al principio parecían imposibles, al final pueden dar los frutos más hermosos e inesperados.
Y hablando de crear oportunidades, el equipo de Sabiduría de Vida ha estado trabajando en algo nuevo para ustedes. Hemos lanzado un nuevo canal llamado Camino a la Prosperidad. Este canal está dedicado exclusivamente a la mentalidad de la riqueza, al desarrollo profesional y a la construcción de una vida próspera y abundante. Esperamos de todo corazón que les sea de gran ayuda en su viaje. Encontrarán el enlace al canal en la sección de comentarios. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias. Si esta reflexión ha resonado contigo y te ha aportado valor, te invito a que nos regales un me gusta. Suscríbete a Sabiduría de Vida y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras lecciones. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien más, no dudes en compartir el video. Nos encantaría leer tus pensamientos. ¿Alguna vez has dejado pasar algo por esperar el momento perfecto? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leemos y valoramos cada uno de ellos.